Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar acerca de las guías que hay acerca del tratamiento de psoriasis. Yo soy el doctor Gerardo Uriel Ramírez Caballero, soy residente de primer año de medicina interna de aquí del programa de Tech Salud y la Secretaría de Salud de Nuevo León. Más que nada, al principio vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la psoriasis de manera muy general, con el fin de poder saber en qué estamos parados. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, la cual tiene una afección multisistémica. Esto asociado a que tiene una afección inflamatoria crónica que al final de cuentas termina por hacer estragos en el resto del cuerpo. Se denomina esto de origen multifactorial debido a que hay muchos factores que pueden influir en la aparición de esta enfermedad y también se describen mediaciones inmunológicas que pueden ser las causales de este tipo de enfermedades. En este caso, pues la psoriasis tiene unas lesiones características que son descritas, en particular tres características descritas que son el eritema, como lo podemos apreciar en la foto, engrosamiento de la piel y sobre todo también la presencia de escamas, que es la lesión como pues más característica de un paciente con psoriasis. Para esto podemos ver que en epidemiología se trata de una enfermedad que no es del todo común. Se trata de aproximadamente un 3.2% descrito al menos en Estados Unidos y se estima que aproximadamente 125 millones de personas padecen esta enfermedad a nivel mundial. Como lo mencionaba, pues no parece ser una enfermedad tan común, sin embargo, pues el paciente que la padece sí tiene una gran afección en su calidad de vida debido a la cuestión estética que puede provocar estas lesiones, como también la sintomatología que estos se asocian desde prurito y el mismo malestar de tener la zona de piel afectada. Como podemos ver en el mapa, tenemos una distribución presentada por los países según los datos. Aquí vemos cómo pues, México no se encuentra como en un punto medio en esta prevalencia, donde pues no es tan común esta enfermedad. Entonces, van a existir varios tipos de psoriasis, entre ellos el tipo más común es este presentado aquí, que está en el 80 al 90% de los casos, que se trata de la psoriasis en placa o también conocida como vulgar. Eh, Asimismo, también podemos encontrar una versión de la psoriasis que se denomina eritrodérmica, que esta lo que la caracteriza es abarcar más de un 75% de la superficie corporal total y pues es de características más graves. Del mismo modo, tenemos una variante que se llama gutata, que es denominada así porque la llaman en gotas, por los brotes que salen en la piel. Y también tenemos una variante pustular, donde se caracteriza por la presencia de pústulas dentro de las lesiones que afectan a los pacientes. Cabe destacar que estas últimas tres, perdón, variantes abarcan aproximadamente del 2 al 3% de los casos, predominando totalmente la variante en placa o vulgar. Sin embargo, pues también ese tipo de psoriasis puede presentarse con algún otro tipo de enfermedades, en particular una versión con artritis, que es la que denominamos ahora una artritis psoriásica, la cual afecta articulaciones, más que nada es una afección oligoarticular asimétrica y se trata de una versión de una artritis grave, de rápida progresión, que puede pues terminar por destruir la articulación de manera muy pronta. Y esta suele afectar, por ejemplo, también a las articulaciones interfalángicas, que lo puede distinguir de otras artritis presentadas en los pacientes con alguna afección reumatológica. Como factores de riesgo, como lo mencionamos al principio, se trata de una enfermedad de tipo multifactorial, poligenética y que hay afecciones en el medio ambiente y en el comportamiento que pueden influir en la aparición de este tipo de enfermedades. Como podemos ver, hay unos genes de HLA o el gen PS, los LOSI de PSORS19, que pueden estar influyendo en la aparición de psoriasis. Los traumatismos cutáneos también pueden desencadenar este tipo de lesiones
Las infecciones en particulares de vía aérea superior pueden desencadenar también un brote de psoriasis. El tabaquismo, se describe también el estrés, incluso medicamentos como el litio también pueden asociarse a este tipo de enfermedades. Del mismo modo, en muchas fuentes se describe que si hay dos padres afectados, otorga un riesgo de padecer la enfermedad en un 40% al descendiente. Si hay un padre afectado, suele ser del 14%, y si se presenta algún familiar relacionado al paciente, confiere aproximadamente un 6% de posibilidades de padecer psoriasis. Entonces, como vemos, sí se trata de una enfermedad que el ambiente lo puede cambiar, ¿no? Que la genética lo puede cambiar, y también, pues, el comportamiento del mismo paciente también puede estar involucrado en esto. Entonces, para poder saber un poco del tratamiento de la psoriasis, tenemos que conocer el trasfondo de esta enfermedad. Entre ellos, en la fisiopatología, se cree que el desencadenante de este tipo de afecciones puede ser un antígeno externo. Esto va a terminar por activar a los macrófagos o a las células presentadoras de antígenos, que van y presentan el antígeno a los linfocitos T. Y esto va a estimular que estos proliferen, en particular los linfocitos TH17, que van a actuar mediante la liberación de interleucina 17, como lo podemos ver aquí, de factor de necrosis tumoral y también de interleucina 22, las cuales van a aumentar la respuesta inflamatoria, y dentro de los estratos de la piel van a estimular a los queratinocitos a proliferar. Y estos mismos queratinocitos van a secretar quimiosinas que van a tener más células inflamatorias, y se va a cerrar un ciclo que se está retroalimentando. Por eso es un feed-forward inflammation. Entonces, este tipo de ciclos van a hacer que estas lesiones se perpetúen y comiencen a ocurrir de manera frecuente. Entonces, teniendo ya dilucidado el mecanismo con el cual se puede presentar la enfermedad, podemos encontrar puntos de acción en donde podemos dar tratamiento a estos pacientes, como la imagen lo representa, desde anticuerpos, proteínas de fusión que puedan atacar en particular las citocinas responsables de este tipo de afecciones. Y es de lo que va a tratar la práctica del día de hoy. Como podemos ver aquí, de este tipo de medicamentos. Entonces, hay recomendaciones descritas, hay guías de la canadiense, y en particular esta americana, que es la más citada, de American Academy of Dermatology, los cuales van a emitir recomendaciones basadas en ensayos clínicos controlados, en opiniones de expertos para el tratamiento de los pacientes con psoriasis, y lo van a organizar según el medicamento disponible para el tratamiento de estos pacientes. Y ellos hacen las guías conforme las clasificaciones de los tratamientos. En particular, pues vamos a empezar hablando de las guías que hablan sobre el tratamiento de psoriasis utilizando medicamentos tópicos para poderlos ya introducir a esto. Entonces, primero que nada, también parte del manejo para decidir el tratamiento de los pacientes es ver la severidad con la cual se está presentando el paciente. En particular, el uso de la superficie corporal afectada es la forma más utilizada en dermatología de manera clínica para evaluar la gravedad que tiene la enfermedad que está enfrentando nuestro paciente. Y con ello también se puede utilizar para determinar el tratamiento y para determinar la respuesta al mismo. Y con ello, pues, hacer modificaciones. Y se van a clasificar en los siguientes valores. Esta es una imagen representativa de lo que se puede dilucidar cuando tenemos un paciente según la distribución de las lesiones presentadas. Los valores pueden variar según la fuente. Puede tomarse incluso una variante moderada, que es donde más varía, del 5 al 10% del tamaño de la afección, que pueda variar en esta presentación de la forma en la que se evalúa la severidad de este padecimiento. Y esta escala, como lo mencioné, es la más utilizada de manera clínica. Sin embargo, tiene limitaciones. Entre ellas es que puede sobreestimar las zonas afectadas. Es algo que está descrito por el médico y no hay
un parámetro per se para poderlo estandarizar. Muchas veces tiene que ver con la subjetividad del médico que esté evaluando. No toma en cuenta la severidad de las lesiones, qué tan severa es el brote que está presentando el paciente, no involucra síntomas y sobre todo no involucra la afección a la calidad de vida que presenta el paciente con esta enfermedad. Sin embargo, pues existen otras escalas, como por ejemplo la PASI, que pueden aplicarse también. Sin embargo, esta es más utilizada en investigación. Y también hay escalas que pueden evaluar precisamente la afección de la calidad de vida en los pacientes. Y para esto, pues la American Academy of Dermatology emite la recomendación de utilizar esta escala para poder valorar la severidad de los pacientes y sobre todo con ello, pues determinar el tratamiento y la respuesta que va a presentar a el paciente a este medicamento. Entonces, a modo de algoritmo podemos encontrar, hacer la aplicación precisamente de qué tratamiento le vamos a dar al paciente según lo que él esté presentando. Y en particular, como lo mencioné, puede tener una comorbilidad, que es una afección articular, convirtiendo esto en una artritis psoriásica. Y esto va a determinar el tratamiento que se va a dar, debido a que tenemos que hacer un tratamiento más sistémico cuando el paciente se enfrenta a una versión de artritis psoriásica. Y eso es lo que nos va a determinar. De mientras nos vamos a enfocar en la afección psoriática únicamente cutánea. Y aquí lo podemos clasificar según la superficie del cuerpo afectada, ya sea en leve a moderada o moderada a severa, según la cantidad de superficie afectada y también las zonas en donde pueden estarse localizando las lesiones. Y como lo podemos observar, en particular en el lado donde se encuentra en menos del 3% o del 5 al 3% que nos estaría ubicando en una leve a moderada los principales líneas de tratamiento. Y en particular entre los tópicos, pues son los que vamos a describir en este momento, donde podemos ver a los tratamientos tópicos como los esteroides tópicos, los análogos de vitamina D, los inhibidores de calcineurina y también a los queratolíticos, donde son estas clasificaciones de tratamiento que se pueden dar en los pacientes con afecciones leves a moderadas. Comenzando con ello, vemos que los corticosteroides tópicos se pueden clasificar según su potencia en la base en la que, o el vehículo en el que están puestos, ya sea como ungüento, ya sea como crema, ya sea como también incluso loción, se pueden clasificar. En particular, lo más utilizado es en su potencia y con eso nos puede dar, determinar la zona en la cual estos medicamentos pueden utilizarse. Como lo podemos ver, que suelen utilizarse de aproximadamente 2 veces al día hasta que las lesiones se controlen. Y vamos a variar esta aplicación según el lugar en donde se encuentren. Por ejemplo, en zonas como la cara, las axilas, los pliegues inflamamarios o en este tipo de zonas se debe de utilizar medicamentos tópicos, o sea, esteroides tópicos de baja potencia, clasificados en la clase de 4 a 7, por ejemplo. Mientras que en el tronco y en las extremidades podemos utilizar de la clase del 1 al 3 respecto a la potencia de estos esteroides. Y por ejemplo también, según el vehículo en donde se encuentre el medicamento, pues es donde podemos utilizar, por ejemplo, soluciones o los ungüentos. Y también algo que destacar con ellos es los efectos adversos que pueden asociarse al uso de estos esteroides. Entre ellos podemos presentar atrofia cutánea, podemos desarrollar telangiectasias y estrías en la zona en donde se está aplicando el medicamento. Y esto es lo más común, debido a que pues, es una zona, es un tratamiento tópico que casi no se reabsorbe, casi no se absorbe cuando se aplica de manera cutánea. Sin embargo, si este medicamento se aplica de más o de una dosis mayor o de una mayor aplicación en cuanto a frecuencia, puede causar supresión del eje hipotalámico por retroalimentación, debido a que pues, se va a absorber una gran cantidad de medicamento que va a actuar como un feedback negativo a estos pacientes.
Y esto es particularmente visto en los niños que pueden absorber de más. Y estas son las recomendaciones que utiliza la American Academy of Dermatology, donde tenemos que la clase 1, la clase 2, 3 y 4, pues suelen recomendar un tratamiento de aproximadamente unas 4 semanas en el tratamiento de una psoriasis en placa, sin esto afectando las zonas intertriginosas. Y como lo podemos ver ahí en las recomendaciones, vemos como el uso de tratamiento esteroide tópico de más de 12 semanas debe de ser considerado de manera pues individualizada y sobre todo con una supervisión adecuada y cuidadosa del clínico que esté indicando este manejo. Entre los inhibidores de la calcinurina tenemos, por ejemplo, el tacrolimus o el pimecrolimus, los cuales son medicamentos que pueden utilizarse de manera, pues, en donde los esteroides no suelen tener tanta eficacia o no están recomendados su uso, es donde estos pueden entrar como parte del tratamiento. Sin embargo, lo que lo caracteriza aquí es que son recomendaciones fuera de etiqueta, o sea, off-label, donde significa que el medicamento no está indicado o no está aprobado para ese tipo de tratamientos. Sin embargo, se utilizan porque se ha visto en estudios que pueden tener su efecto adecuado para el tratamiento de la psoriasis. Y estos suelen ser tratamientos de aproximadamente unas 8 semanas. Y aquí pues hay un título de uno de los estudios que cita la guía, en los cuales se fundamenta el por qué se está recomendando este tipo de uso, donde podemos ver que en este estudio, por ejemplo, en el tacrolimus en ungüento, se hizo un ensayo clínico controlado, donde se aplicó este medicamento de tacrolimus contra un vehículo únicamente en ungüento, en pacientes con brote, en lesiones, por ejemplo, en cara y en áreas intertriginosas, donde se corrió un estudio con 177 pacientes y se administró durante 8 semanas. Y evaluaron mediante una evaluación global del médico, o sea, un médico evaluó a estos pacientes para ver qué tan efectivo fue el tratamiento y se demostró una mejoría significativa a comparación del placebo que están teniendo los pacientes. Claro está, este tipo de medicamentos no va este tipo de medicamentos pues no va a estar exento de complicaciones. Entre ello pues vamos a presentar, por ejemplo, zonas de quemadura o de prurito en donde se está aplicando o de irritación más bien, donde se está aplicando el medicamento. Y es lo que se puede presentar con ese tipo de medicamentos utilizados. Los análogos de vitamina D, estos van a actuar mediante la unión a receptores de vitamina D en los linfocitos T y en los queratinocitos, lo que va a evitar la proliferación de estos y favorece que pues, no se formen este tipo de lesiones. Estos se pueden utilizar, usualmente se utilizan sin restricciones a menos que el paciente tenga una afección renal. Si no es así, se pueden utilizar de manera de tratamientos prolongados. Se describen hasta de más de semanas, de muchas semanas de tratamiento, como lo podemos ver aquí, de hasta 52 semanas. Entonces, este tipo de medicamentos pueden verse afectados con la radiación ultravioleta, en particular de las ondas A, y pueden disminuir su concentración en la piel, mientras que las capas gruesas de este tipo de medicamentos pueden bloquear los rayos ultravioleta B, que son parte del tratamiento que se puede dar en los pacientes con este tipo de afecciones. Entonces, se pueden utilizar juntos, únicamente pues se debe de dar después de la fototerapia para evitar la inactivación de cuando se utilizan los rayos ultravioleta o evitar que bloqueen el efecto de la radiación de los rayos ultravioleta B. Estas son las recomendaciones que da la American Academy of Dermatology de estos medicamentos. También asociado a efectos adversos comunes como la irritación cutánea es de lo más predominante, el prurito y también edema en la zona donde se está aplicando el medicamento. Dentro de los queratolíticos tenemos el tazaroteno. Este es un retinoide, el cual su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la proliferación de los queratinocitos y provoca que esto pues disminuya la cantidad de las capas gruesas de la piel.
y sobre todo de las escamas. Estos son, entre los queratolíticos también tenemos varios medicamentos, sin embargo el tazaroteno es el que está más utilizado y con menos efectos adversos. Sin embargo, este medicamento no puede utilizarse en pacientes embarazadas. Al final de cuentas termina siendo un retinoide, los cual tiene potencial teratogénico si se absorbe. Y entonces, como podemos verlo, se puede utilizar en el tratamiento de psoriasis de leve a moderada, y pues se puede hacer en combinaciones ya sea con fototerapia o también con los esteroides tópicos, que ayudan a que este manejo conjunto con el esteroide pueda tener más efecto y con ello utilizar menos cantidad de esteroide en los pacientes. Otra de las recomendaciones que emite la American Academy of Dermatology es el uso de tratamientos sistémicos, no biológicos, en particular pues los medicamentos bioral, que son más que nada inmunosupresores. Y esta es la guía en la que ellos destacan ese manejo. Regresando a esto, como vemos, son medicamentos orales y no son de características biológicas. Estos son utilizados cuando las terapias tópicas no son suficientes para el control de las lesiones, como lo podemos observar aquí representado en este diagrama. Si no se presenta la mejoría, se debe de considerar el uso de tratamientos más sistémicos o de más potencia, entre ellos donde se encuentran los medicamentos orales. Cuando incluso una psoriasis leve a moderada pues no llega a responder al tratamiento tópico. O también cuando su efecto pues va a ser de mucho tiempo, cuando el efecto va a tardar tiempo en hacer efecto, y pues se requiere de una acción rápida, por ejemplo en las eritodérmicas, por poner algún ejemplo. Y también en los pacientes que tienen alguna comorbilidad asociada, como por ejemplo una artritis psoriásica, los medicamentos orales, al ser sistémicos, pues pueden afectar a dos enfermedades al mismo tiempo y con ello pues tener el mayor control de ambas. Entre ellas pues podemos destacar la artritis o por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal. Estos medicamentos actualmente pues se han visto ligeramente reducidos en su uso por la existencia de los biológicos, que son medicamentos un poquito más efectivos. Sin embargo, son una excelente opción para el control de enfermedades y de esta enfermedad, perdón, y sobre todo por tener un costo menor y tener una mayor disponibilidad en el mercado y más accesibilidad por parte de los pacientes. Y entre ellos podemos destacar al metotrexate, podemos destacar a la Premilast, al acitretin y la ciclosporina, por mencionar uno de los que están recomendados por las guías de la Sociedad Americana. Y en particular el metotrexate, ya muchos lo conocemos, se trata de un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa, que esto va a actuar disminuyendo los cofactores de folato necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos y con ello va a evitar la proliferación, especialmente en las células que se reproducen con rapidez, que en este caso serían las lesiones psoriáticas que presenta el paciente. Al tener esta proliferación tan rápida, pues va a tener efectos sobre estas lesiones. Entonces, estas son las recomendaciones con las que se da este medicamento. Fue aprobado por la FDA para su uso en 1972, entonces es un medicamento que ya se lleva utilizando por mucho tiempo y que ya se conoce muy bien a su dosificación y sobre todo efectos adversos. Y de ello también, pues las contraindicaciones, donde el embarazo, el alcoholismo, alteraciones hepáticas, inmunodeficiencias o algún tipo de afección hematológica, por ejemplo, hipoplasia de médula, leucopenia, trombocitopenia o anemias significantes, son parte de las contraindicaciones para el uso de este medicamento, debido a que se va a asociar a hepatotoxicidad, se va a asociar a fibrosis pulmonar, alteraciones hematológicas como mielosupresión y también a nefrotoxicidad. Y estas son las recomendaciones que se dan para el uso de este medicamento, de utilizarlo en una psoriasis moderada severa. Es parte de las recomendaciones de lo más recomendado por parte de esta asociación. Y sobre todo que puede compararse con el uso de los biológicos, como lo mencioné ahorita. Los biológicos van a ser más efectivos, sin embargo, pues esto sigue siendo una muy buena opción
cuando el paciente tiene las características asociadas para el uso de este medicamento. Y por ejemplo, aquí en el uso de la artritis psoriásica, el metotrexato también es muy eficaz en ese manejo. Y estas son las dosis a las que se suelen utilizar. Muy bien. El Apremilast es un medicamento aprobado en 2014 para uso en los pacientes con psoriasis, en particular en aquellos que tienen una afección moderada severa. Se trata de un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Esto tiene como efecto el aumentar el AMP cíclico y va a disminuir las líneas inflamatorias al modular los linfocitos T H17, y esto pues va a evitar la reacción inflamatoria. Suele asociarse a efectos adversos como tipo gastrointestinales, por ejemplo, diarrea, náuseas o pérdida de peso como parte de su uso. Y pues únicamente la recomendación que da la American Academy of Dermatology es su uso en en psoriasis moderada severa, con una buena efectividad. Sin embargo, pues es un medicamento muy reciente, está recientemente aprobado en 2014. La citretina es un medicamento que es derivado de la vitamina A. Y este va a modular diferenciación y proliferación epidérmica, y también tiene efectos de tipo antiinflamatorios e inmunomoduladores en este aspecto. A diferencia de lo que ocurre con los demás medicamentos, la citretina no es un medicamento inmunosupresor, y este fue aprobado por la FDA en 1997. También es un medicamento pues ya de varios tiempo de haber sido aprobado. Puede asociarse a efectos adversos como pérdida de cabello, como acerosis, hipertiroidismia, hepatotoxicidad o teratogenicidad, que es, si los ponemos a pensar, pues se trata de los efectos adversos asociados a los retinoides, por ejemplo. Y pues se tiene que estar en constante revisión de la función hepática y sobre todo de lípidos debido a sus efectos adversos. Y estas son las recomendaciones que están dadas por la asociación, por la academia más bien. En el uso como monoterapia, no es tan recomendado, pero pues es una de las variantes que se pueden utilizar según las características del paciente. La ciclosporina es un medicamento que es un potente inmunosupresor que va a actuar uniéndose a la ciclofilina, que después va a inhibir la calcinurina y con ello bloquea la señalización proinflamatoria. Va a reducir citocinas inflamatorias, en donde están incluidas el interferón gamma y la interleucina 2, y con ello a menor activación de células T. Este medicamento tiene un papel importante, más que nada como un tratamiento de acción rápida, y esto especialmente útil en pacientes con una afección grave que tiene brotes agudos, o por ejemplo en la variante eritrodérmica de la enfermedad, debido a que va a inducir la desaparición de las lesiones de manera más rápida y pues con mayor efectividad. Y pues también se puede utilizar como una terapia puente. Este no se suele dejar de manera constante para los pacientes. Sin embargo, pues así como es un medicamento muy efectivo para reducir las lesiones, también es un medicamento que tiene muchos efectos adversos asociados, en particular la nefrotoxicidad, por lo que debe llevarse en control de manera constante la función renal, y también está asociado a hipertensión e hiperlipidemia. Y estas son las recomendaciones que se utilizan en pacientes que tienen una psoriasis recalcitrante o severa. Está en un nivel de recomendación alto para su uso por parte de la academia. Y pues también en el uso en los pacientes con la variante eritodérmica o generalizada pustular o palmoplantar, se puede utilizar la ciclosporina para poder inducir remisión de manera rápida. Del mismo modo, también hablan acerca del tratamiento con los biológicos. Este es uno de los campos que más tienen ahorita en estudio, debido a que constantemente están saliendo más medicamentos biológicos utilizados para esta enfermedad, y sobre todo pues la alta efectividad que tienen estos medicamentos. Regresando al esquema con el que tenemos, vemos cómo los biológicos pueden ser considerados del mismo modo en variantes moderadas, de leves a moderadas, que no suelen tener respuesta al medicamento tópico o al medicamento estándar. Y en las variantes moderadas a severas son las principales líneas de tratamiento, en particular también cuando tienen alguna otra comorbilidad, como por ejemplo en artritis.
Estos pueden ser utilizados en monoterapia o terapia dual y pues son muy efectivos para el manejo de esta enfermedad. Quizá las desventajas que estos pueden tener es que son tratamientos nuevos, entonces pueden no estar disponibles en muchos centros en muchos centros médicos y sobre todo también pueden estar asociados al costo que pueden tener estos medicamentos, que es donde podrían estar las desventajas del uso de estas variantes de tratamiento. Entonces, los medicamentos biológicos van a actuar en diversos puntos de la vía inflamatoria, en particular como inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como inhibidores de la interleucina 17, como inhibidores duales de interleucina 12 y 23, y los inhibidores únicamente de la interleucina 23, y vamos a hablar de cada uno de ellos descritos por la academia. Para empezar, el etanercept es el medicamento más viejo en el grupo de inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa. Este fue aprobado en 2004 para su uso en pacientes con psoriasis. Se trata de una proteína de fusión que va a actuar en la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa, evitando que se una al receptor, y con ello va a ejercer su efecto antiinflamatorio. Como podemos ver, es de los medicamentos que más tiene recomendaciones a su uso, ya sea como monoterapia, en particular en pacientes con afección moderada severa, y esta suele utilizarse a esta dosificación en los pacientes. Puede utilizarse también en combinaciones con medicamentos tópicos, por ejemplo, esteroides de alta potencia, con o sin utilizar análogos de vitamina D, que pueden darse en tratamiento dual. Y estas son recomendaciones pues de buena calidad para eso. Y pues es el medicamento que más se ha tenido de cierto modo más experiencia en el uso en el aspecto de los biológicos. El infliximab también se trata de un anticuerpo monoclonal quimérico, el cual es una IgG1 que va a actuar uniéndose a la molécula del factor de necrosis tumoral alfa, y eso va a neutralizar su efecto. Y este fue aprobado unos 2 años después del etanercept para el tratamiento de pacientes con psoriasis. Y también es uno de los medicamentos pues con más recomendaciones que se tiene, más que nada como monoterapia. Y pues también se puede hacer combinaciones con el resto de los medicamentos de manera tópica. Sin embargo, estos ya reducen un poquito más la fuerza de su recomendación, a diferencia de lo que ocurría con el etanercept, que como lo mencioné ya es de los más estudiados para su control en los pacientes con psoriasis. El adalimumab es un medicamento monoclonal humano. Este no es quimérico a diferencia del infliximab, y este se va a unir al factor de necrosis tumoral alfa y va a inhibir su acción. Y también es uno de los más utilizados en el manejo de los pacientes que requieren ya de un biológico para poder tener control de esta enfermedad, más que nada como monoterapia o también en combinación, pero principalmente estos suelen ser muy efectivos en monoterapia. Algo que destacar con los medicamentos biológicos es que pueden llegar a crear resistencia al momento de utilizarlos, ya se usan de manera crónica. Esto es porque después de un tiempo el cuerpo comienza a generar anticuerpos contra el medicamento y puede evitar que el medicamento tenga su efecto adecuado. Sin embargo, la existencia de un anticuerpo contra uno de los medicamentos, como por ejemplo el adalimumab, no significa que no va a poder tener respuesta al infliximab o que no va a tener respuesta al etanercept. Entonces tenemos una amplia gama de tratamientos biológicos que pueden utilizarse cuando el paciente llega a generar una resistencia a este tipo de tratamientos, que es a lo que se le llamaría como una resistencia secundaria o un fracaso secundario al tratamiento de esto. El ustekinumab es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal humano, el cual tiene una alta especificidad y afinidad por la subunidad P40 de la interleucina 12 y también de la interleucina 23. Entonces, este es el único medicamento dual que hay en su grupo, que inhibe a interleucina 12 y a 23. Entonces, al inhibir estas dos interleucinas, va a disminuir la afección inflamatoria y con ello disminuir las lesiones psoriáticas y control de la enfermedad también. Este es el único medicamento de este grupo y pues fue aprobado su uso en 2009 por la FDA.
Y aquí vemos las recomendaciones que se tienen, que pueden utilizarse como monoterapia en los pacientes con psoriasis de moderada a severa, con una muy buena efectividad, y esta es la posología a la que suele utilizarse los pacientes, para el control de los pacientes. El secukinumab es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG1 humano, el cual se va a unir a la interleucina 17. Este medicamento está aprobado por la FDA para su tratamiento en psoriasis en placas en particular. También es un medicamento que se suele utilizar en espondilitis anquilosante y este fue aprobado en 2015. Entonces, este es un medicamento que se puede utilizar si hay una comorbilidad asociada a la psoriasis. Y estas son las recomendaciones que da la Academia de Dermatología para esto. Utilizar como monoterapia en pacientes con afección moderada a severa, esto hablando de psoriasis en placa, y también que puede utilizarse en pacientes que tienen una asociación de artritis psoriásica, como lo podemos ver aquí al final, con una buena fuerza de la recomendación para su uso en estos pacientes. Y también en los pacientes que tienen una afección, por ejemplo, en uñas o que tienen una afección palmoplantar, con buena recomendación de este medicamento según la academia. El ixekizumab es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal IgG4, el cual está humanizado y neutraliza también a la interleucina 17. Aquí estamos hablando de los medicamentos, el anterior y este, como parte del grupo de los inhibidores de interleucina 17A, aprobado en 2016 para su tratamiento. Como podemos ver, entre más reciente es el medicamento, las recomendaciones suelen ser un poquito más estrechas en cuanto a su uso, debido a que pues apenas va comenzando a utilizarse respecto a conocerse el medicamento para su uso. Pero de todas maneras tiene muy buena recomendación en los pacientes que tienen una afección moderada severa de psoriasis vulgar y también en los pacientes que tienen una comorbilidad como por ejemplo la artritis psoriásica como parte de su cuadro clínico. Y estas son las recomendaciones de su uso en respecto a posología. Suelen ser aplicaciones semanales, cada 2 semanas. El brodalumab es un medicamento también, un anticuerpo monoclonal humano, que se une al receptor también de la interleucina 17 y bloquea su actividad biológica de interleucina 17A, la variante F, la variante AF y sobre todo también la interleucina 17E, aprobada en su uso en 2017. Y aquí aplica lo que comentamos ahorita, que conforme va siendo más reciente el medicamento, pues menos recomendaciones hay porque no hay tanto uso por parte de los médicos que lo recetan. Entonces, como por ejemplo, podemos ver que tiene una buena recomendación en el uso de la psoriasis vulgar moderada a severa y a la dosis a la que se suele utilizar. Este también puede utilizarse en los pacientes con una variante pústula. El Guselkumab es un medicamento anticuerpo monoclonal que es completamente humano y bloquea la subunidad P19 de la interleucina 23. Aquí entramos ya en el tratamiento de los inhibidores de interleucina 23. En este caso, pues también tenemos, al igual que la mayoría de los biológicos, un gran efecto en los pacientes con una psoriasis vulgar de moderada a severa y sobre todo puede utilizarse en los pacientes que tienen una afección en cuero cabelludo o una afección en uñas o también en la palmoplantar como una buena opción de tratamiento en estos pacientes. El tildrakizumab es un medicamento monoclonal diseñado para inhibir selectivamente la tirosina 23, igual que que el anterior a la subunidad P19, con estas recomendaciones para su uso en monoterapia para los pacientes con una psoriasis vulgar moderada severa a esta dosis. Sin embargo, en este ya no tenemos recomendaciones para uso en comorbilidades o con alguna otra tipo de variante de psoriasis, porque aún no está tan estudiado. Y por ejemplo, el risankizumab es también un anticuerpo monoclonal que inhibe selectivamente la interleucina 23. Sin embargo, este medicamento no está aprobado su uso en psoriasis moderada a grave. Tenemos la dosificación a la que está fundamentado mediante estudios controlados, en el cual puede tener ese efecto. Sin embargo, la recomendación pues es de baja
es de menor potencia debido a que no está aprobado por la FDA, entonces también es un uso off-label de este medicamento. Y por último, en las guías también se habla sobre el tratamiento en fototerapia. Este tipo de tratamientos ya es algo más orientado a dermatología, especialmente al dermatólogo, porque se utiliza ya pues, bandas de luz para este tratamiento. Y aquí lo podemos ver. En la fototerapia tenemos el uso de los rayos ultravioleta B o los PUVA, que son medicamentos que van a actuar en sensibilizar a los rayos. Del baricitinib no se encontraba ninguna de las recomendaciones por parte de la American Academy of Dermatology. No estaban descritos como tratamiento de la enfermedad. Al menos no estaba como alguno de los prospectos para ello. Sin embargo, pues habría que investigar un poquito más sobre esta indicación. A lo mejor es una indicación off-label del uso del baricitinib. En la fototerapia, como lo podemos ver, se trata de rayos ultravioleta B o también de los PUVA, que es de lo que vamos a hablar ahorita rápidamente. Como podemos observar, pues estos rayos ultravioleta suelen ser de los más utilizados para el tratamiento. Tenemos muchas recomendaciones utilizadas por parte de esta academia para el uso en los pacientes, ya sea con una afección moderada severa o también leve. Sin embargo, puede utilizarse de manera conjunta. Es más que nada descrito como una manera conjunta en los tratamientos que ya hemos mencionado para estos pacientes. Estos pueden, digo, son más manejados por dermatología, por esa subespecialidad. Entonces, este tipo de rayos están referidos a la banda estrecha. Esto se refiere a que van de longitudes de 311 a 313 nanómetros, que son utilizados ampliamente en el tratamiento de la psoriasis en placas o vulgar generalizada. La dosis inicial para este tipo de medicamentos pues va a basarse en el fototipo de la piel o la dosis mínima de eritema que va a causar el uso de esta variante de tratamiento. Suele utilizarse de una frecuencia de 2 a 3 veces por semana y pues en realidad este tipo de esquemas suelen ser muy efectivos para el control de la enfermedad. Y por último de los que vamos a mencionar el día de hoy, los PUVA. Estas siglas significan Solaren Ultraviolet Light, que es el uso de solarenos. Son agentes fotosensibilizadores que provocan que la luz ultravioleta cause mayor efecto sobre la célula diana, y que en este caso son los queratinocitos. Y esto va a ser mediante la unión de este medicamento a las pares de bases cuando se es expuesto a la luz, y esto va a evitar la replicación, va a aumentar las especies reactivas del oxígeno y en particular este 8-MeO, que es el metoxalén, es el único aprobado, al menos en Estados Unidos, para su uso con estas recomendaciones. Estos medicamentos pueden aplicarse de manera tópica, pueden aplicarse en baño cuando se mezclan con agua o pueden utilizarse vía oral y suelen utilizarse previamente a la terapia con luz ultravioleta porque pues van a aumentar el efecto de esta versión de tratamiento, como lo podemos ver aquí en las recomendaciones, viendo que es utilizado más que nada en la vía oral como una recomendación de, de alta evidencia para este uso de medicamentos. Entonces, ya como conclusión, tenemos que ver que existen múltiples formas de tratar a los pacientes con psoriasis y que tenemos que evaluar la gravedad del cuadro para poder decidir qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. Si nos regresamos al algoritmo que vimos, pues vemos como una leve a moderada pues se puede beneficiar de un tratamiento de tipo tópico, y si no tiene respuesta podemos ya progresar al resto de los medicamentos con más potencia y sobre todo sistémicos que van a poder ayudar al paciente a hacer que remita la enfermedad. Y esto hace que se tenga que individualizar cada caso en los pacientes y va a llevar a una selección terapéutica adecuada para que el paciente pueda tener los menos efectos adversos asociados o sobre todo que tenga la eficacia adecuada para la variante de la psoriasis que tiene en nuestro paciente. También recordemos que los pacientes que tienen psoriasis grave o de larga evolución se van a asociar a un mayor riesgo de tener alguna comorbilidad cardiometabólica. En particular,
el riesgo cardiovascular va a estar aumentado asociado al estado inflamatorio persistente que va a llevar a un mayor riesgo de formación de placas ateromatosis y con ello más riesgo de enfermedades cardiovasculares, en particular stroke, infarto agudo de miocardio o de mortalidad cardiovascular. Entonces, son medidas que nosotros tenemos que tomar para darle tratamiento a los pacientes. No únicamente el que se trate de una afección cutánea, no significa que tenga no tenga un trasfondo sistémico. Y asimismo, pues también hay que tomar en cuenta que estos pacientes tienen una afección en la calidad de vida y que también los va a predisponer a depresión, ansiedad. Incluso se describe también la ideación suicida en los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, ya sea por la afección de calidad de vida asociado a la estética o asociado a al prurito, al malestar que conlleva tener estas lesiones. Entonces, son todos los factores que nosotros que tenemos que tomar en cuenta para poder decidir un tratamiento adecuado en nuestros pacientes e individualizarlos para poder saber qué tipo de tratamiento le va a beneficiar más según la variante de psoriasis que presente y sobre todo la gravedad en la que se encuentre, tomando en cuenta la superficie corporal afectada o también la afección autorreportada por la calidad de vida afectada con la enfermedad. Y eso sería todo. Muy bien, Gerard. Muy bien tu presentación. Tienes una pregunta en el chat, pero vi que ya nos apoyaron Jack y Cristian con la respuesta. Por mi parte, muy bien, solo te felicito. No sé si alguien más tenga alguna duda o algún comentario para Gerard. Yo también quiero decir que Gerardo hiciste muy buena revisión de todos los tratamientos y me gustaría nada más agregar, hay muchos de estos medicamentos que se pueden usar en manera conjunta. Solamente no se recomienda combinar la citretina con ciclosporina porque con esta combinación hay mucha acumulación de ciclosporina y esto puede ser tóxico para el paciente. Nada más como para tener esto en mente. Y todos los pacientes que van a tratamiento biológico deben de ser tamizados para infecciones como tuberculosis, virus hepatitis y VIH. Esto. Sí, de hecho eso también forma parte de las recomendaciones que se utilizan en el uso de los biológicos. Tenemos que tamizar al paciente antes con infecciones como las que mencionó Jack, de tuberculosis, virus de hepatitis B, VIH, para poder descartarlas y tener pues más seguridad en el uso de estos medicamentos, porque podrían, al causar inmunosupresión, pues exacerbar los cuadros de estos pacientes. Y sí, como mencionan ahorita en el chat, son este tipo de lesiones que pueden confundirse con eh, infecciones micóticas. Entonces se debe de abordar. Muchas veces lo utilizan con un KOH, donde van a poder encontrar los causales cuando se trata de hongos o pues no van a estar cuando se trata de una afección psoriática. Y siempre pensarlo. La luz de Wood también, y la clínica de los pacientes. Como recordatorio, pues no nos adentramos mucho en eso, pero pues las lesiones psoriáticas la mayoría de las veces aparecen en las zonas extensoras del cuerpo. Sin embargo, tenemos lo que llaman una psoriasis inversa, que ocurre de manera pues inversa a los cuadros comunes. Y sí, es la forma en la que podemos nosotros evaluar a los pacientes. Y sí, también pueden coexistir. Pues no sé si hay alguna otra cosa que agregar, algún otro comentario o pregunta. Si no, podríamos dar por terminada la sesión del día de hoy.